Buenos días. Hoy comenzaremos hablando acerca del desarrollo de uno de los sentidos muy importantes, que es el sentido del oído. El sentido del oído se caracteriza por tener una división en el oído interno, medio y oído externo también. Comenzaremos explicando el desarrollo del oído interno. Este oído interno comienza como formaciones de placodas. Estas placodas son cúmulos de células ectodérmicas, llamadas placodas ópticas. Estas terminan invaginándose formando la vesícula óptica. Esta vesícula óptica, a su vez, dará lugar a todas las estructuras del oído interno, comenzando por el sáculo y conductos cocleares. Posteriormente, también dará lugar al utrículo y a los conductos semicirculares. Y por último, también dará lugar al conducto endolinfático. Bien, comenzaremos hablando acerca del desarrollo del sáculo, de la cóclea y del órgano de Corti. El sáculo es el primero en desarrollarse, formado por la invaginación. Este sáculo también formará una prominencia en su porción más distal, llamada prominencia tubular del saco. Esta va a adelgazar y enrollarse, unas 2,5 vueltas prácticamente, pero seguirá adherida al sáculo con el conducto de Hensen. Pero esta formación no es aislada, sino que todo el conducto coclear y el sáculo están rodeados por una estructura cartilaginosa llamada caparazón cartilaginoso. Entonces, este caparazón cartilaginoso se va a subdividir y desarrollar formando la rampa timpánica y la rampa vestibular. Estas a su vez van a formar divisiones. Por la membrana vestibular se va a dividir la rampa vestibular y el órgano de Corti. Gracias al ligamento espiral, la cóclea va a estar adherida a la porción lateral y el modiolo lo va a adherir a la porción medial. También tenemos la membrana basilar, que lo separa de la rampa timpánica. Habiendo mencionado esto, también tenemos que hablar acerca de las células. Estas células están rodeadas, como mencionaba, por el caparazón cartilaginoso. Y en un principio, estas células son indiferenciadas, es decir, todas son similares, pero posteriormente se diferenciarán en un borde interno y en un borde externo, que darán origen a células diferentes. Mencionando que el borde externo formará las células pilosas o ciliadas externas, mientras que del borde interno formarán las células ciliadas internas, que darán lugar a la membrana tectoria, adherida al borde interno y se encontrará sobre la superficie de las células ciliadas externas, que formarán junto con las fibras del nervio auditivo el órgano de Corti, ya que estas son especializadas en la audición. Concluyendo con esta formación, hay que hablar acerca del utrículo y de los canales o conductos, propiamente dichos semicirculares. Estos primeramente se forman como evaginaciones, pero aún así están unidas, estas evaginaciones al utrículo, unidas mediante paredes de la porción central de la evaginación, que posteriormente deberá desaparecer para formar los conductos semicirculares superior, lateral y posterior. Entonces, en su porción más distal formarán una rama ampular y en la porción de la que se originaron formarán la rama común no ampular, en este caso porque surgen dos de una sola rama. Ahora hablaremos acerca del oído medio. El oído medio formará en el desarrollo posterior la cavidad timpánica y el tubo auditivo, tuba auditiva o la trompa de Eustaquio. Este está dado gracias a la primera bolsa faríngea, que estará cerca de comunicarse con la primera hendidura faríngea, pero no así se comunicarán porque no se formarán las branquias como en los peces. En su porción más distal, la bolsa formará el seno tubo timpánico dilatándose y que en su desarrollo posterior formará la cavidad timpánica primitiva. Y en su porción más medial formará el tubo auditivo. Como sabemos, en el oído medio se encuentran diversas estructuras óseas, principalmente la cadena de huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo. El martillo y el yunque surgen de la formación cartilaginosa del primer arco faríngeo llamada cartílago de Meckel, mientras que la formación del estribo estará dada por el cartílago del segundo arco faríngeo, llamado también cartílago de Reichert. Estos cartílagos estarán adheridos por un meso o también llamado ligamento a la porción lateral de la pared del oído medio. Concluyendo con la explicación del oído medio e interno, se pueden observar las estructuras ya desarrolladas.
comenzando con la cavidad timpánica, que creció 2 veces de tamaño desde su origen, la cóclea, con sus 2 vueltas y media, y los canales semicirculares y conductos semicirculares, ya en su posición definida en la porción petrosa del hueso temporal, y la cadena de huesecillos. Ahora solo queda hablar acerca del oído externo. El oído externo son estructuras sencillas. Comenzaremos mencionando el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo es el que comunicará al oído medio con el oído externo. Este conducto está formado gracias a la primera hendidura faríngea. Así, formará una comunicación. En su porción más medial formará un tapón meatal, que deberá disolverse para poder formar así este conducto. Como sabemos, la membrana timpánica es la principal encargada de la audición. Esta tiene 3 diversos orígenes, comenzando por un origen ectodérmico, de epitelio ectodérmico, y otra de origen mesodérmico, que formará la capa mesodérmica intermedia, y el epitelio endodérmico, que revestirá la porción interna. Ahora, como sabemos, la oreja también debe tener una formación. El pabellón auricular, llamado propiamente dicho de ese modo, tiene origen de diversas prominencias o montículos, llamados montículos auriculares, en un número de 6. Estos formarán el trago, el antitrago, hélix, antihélix y todas las estructuras denominadas de la oreja. Con eso hemos concluido el desarrollo del oído. Muchas gracias por tu atención.